Venezuela, mi invitación es a que continúen en la calle. We will defeat you. You will not win. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Gahat. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en el Medio Oriente. 5 países cortaron relaciones diplomáticas con Qatar por el apoyo o alegando el apoyo de ese emirato al terrorismo. La medida fija un plazo de 2 semanas a los ciudadanos cataríes para que vuelvan a su nación y restringe el ingreso por aire, por mar y por tierra. El Golfo Pérsico está en crisis luego de que varios países de Oriente Medio rompieran relaciones diplomáticas con Qatar. La medida la han tomado Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, asegurando que Doha apoya a varios grupos terroristas y sectarios que tienen como objetivo desestabilizar a la región. La medida no solo se limita a cortar lazos diplomáticos, sino también a restringir el contacto por tierra, aire y mar. Adicionalmente, el personal diplomático catarí deberá abandonar esos países en las próximas 48 horas y los ciudadanos tendrán que salir máximo en 2 semanas de Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El mercado bursátil catarí cayó 7%, mientras que el precio del petróleo repuntó debido a estas tensiones. En Egipto, residentes expresaron su apoyo a la decisión del gobierno de Abdel Fattah al-Sisi sobre Qatar. Cortar las relaciones es una necesidad porque ellos, Turquía e Irán, apoyan al terrorismo que enfrentamos. Es obvio, las relaciones deben terminar y la Liga Árabe debe tomar una postura. Turquía precisamente hizo un llamado este lunes a la solución pacífica de la crisis. Eso señaló el canciller turco tras una reunión con su par alemán, Sigmar Gabriel. Estamos tristes por la situación actual y daremos cualquier apoyo para su normalización. Discutimos este tema durante nuestra reunión y Alemania comparte este sentimiento. China también instó a los países a manejar sus diferencias de manera adecuada, mientras que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson señaló que no esperaban que algunos países del Golfo y Oriente Medio tomaran esa decisión contra Qatar. Ciertamente alentamos a las partes a sentarse juntas y abordar esas diferencias. Si hay algún papel que podemos desempeñar en términos de ayudar a abordarlas, pensamos que es importante que el Consejo de Cooperación del Golfo siga unificado. Con excepción de Bahrein, los países que han roto relaciones con Qatar son de mayoría sunita. De ahí que las acusaciones apunten a su apoyo a la hermandad musulmana de Egipto e incluso en el estilo de cobertura de noticias de la estación qatarí Al Jazeera. Además, se les acusa de apoyar a grupos islamistas en el conflicto sirio, aunque las monarquías del Golfo también lo han hecho. Vamos primero a ubicar a Qatar en el mapa. Este país riquísimo, el segundo exportador de gas natural en el mundo. Salimos desde nuestro país para irnos hasta Qatar. Qatar es, como decías tú hace un rato fuera de cámara, es un apéndice casi de Arabia Saudita, pero un apéndice que no puede cortar, por lo menos geográficamente, aunque ahora quiere hacerlo política y económicamente. Y es un apéndice que trató de incorporar su propio organismo, por así decirlo, siguiendo con la metáfora biológica. Pero en su momento, una de las cosas de las que se acusa al Reino Unido como potencia colonial, o en este caso potencia mandataria, porque era un régimen de protectorados, buscó crear estados como Bahrein, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que fueran muy ricos en recursos naturales, por lo menos en un inicio. Emiratos ya no tiene tanto petróleo como antes, sobre todo Dubái, pero que además fueran suficientemente pequeños en territorio y población como para no estar en capacidad de defenderse por sí mismos. Y entonces, en caso de necesidad de defensa, recurrir a la antigua potencia mandataria, o sea, el Reino Unido. Entonces, Arabia Saudita, una época, consideraba que Qatar debió ser parte de su territorio. Qatar, las diferencias con Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, pero no todos, Kuwait y Omán nos han sumado a esta decisión, son varias, ¿no? La primera es Qatar es la sede de Al Jazeera y Al Jazeera le ha dado derecho a voz a todos los opositores de todas las dictaduras del Medio Oriente. Menos los que están en Qatar. Menos los cataríes, eso es cierto. O sea, en Al Jazeera
Tú puedes criticar a cualquier gobierno del mundo árabe y del Medio Oriente, y casi diría del mundo, salvo el catarí. Y se le acusa al Yasir de haber promovido la primavera árabe también. Además, bueno, por el mero hecho de que le dio audiencia a los opositores, claro, que antes de Al Jazeera no tenían medios de expresión en el mundo árabe. Además, Qatar se ha distanciado de las políticas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en el Medio Oriente. En el caso de la primavera árabe, ellos apoyaron algunas de las instancias de la llamada primavera árabe, sobre todo la egipcia, porque tenían una alianza con los hermanos musulmanes. Es un grupo político transnacional de origen egipcio, rival de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y por eso, por ejemplo, Qatar condena el golpe de Estado del mariscal Abdel Fattah al-Sisi contra el gobierno democráticamente elegido de la hermandad musulmana en Egipto, cuando a su vez Arabia Saudita y Emiratos apoyan. Otro tema es Irán, ¿no? Otro tema es Irán. Pero además acá lo que hay que entender es que hay razones muy pragmáticas por las cuales Qatar no va a romper con Irán. Por solo citar un ejemplo, Qatar e Irán comparten un pozo gasífero subacuático, o sea, un yacimiento gasífero subacuático. O sea, en otras palabras, tienen que llegar a acuerdos sobre cómo explotar el recurso que está en parte en aguas territoriales iraníes, parte en aguas territoriales o en subsuelo marítimo catarí. Por eso tienen una actitud distinta, mientras que por otro lado Arabia Saudita culpa a Irán de ser la principal fuente de inestabilidad regional y de apoyo al terrorismo, lo cual es justificado cuando hablas de ciertos tipos de terrorismo, el de las milicias chiíes en Irak, el de Hezbollah y el de Hamas, pero claramente es totalmente equivocado cuando hablas de la peor forma de terrorismo, que es el Estado Islámico o ISIS, y además en el pasado Al Qaeda, en donde si alguien tiene responsabilidades es Arabia Saudita. ¿Quién dice que Arabia Saudita ha tenido responsabilidad ahí? El gobierno de los Estados Unidos, lo dicen sus cables internos, no lo dice públicamente, pero un cable filtrado por Wikileaks del año 2009 decía que la principal fuente en el mundo de financiamiento para el terrorismo suní eran donantes de Arabia Saudita, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro de Qatar? No vemos que solo tiene una frontera terrestre, que son Arabia Saudita, han cortado las comunicaciones por tierra, por mar, por aire. ¿Cuál puede ser el papel de Estados Unidos? Porque ahí la base de Estados Unidos más importante en el Oriente Medio está ahí. La más importante probablemente sea la quinta flota que está estacionada en Bahrein, pero efectivamente hay una base fundamentalmente aérea de Estados Unidos en Qatar. La paradoja es que ahora nadie sabe si estas medidas afectan la capacidad de comunicación de bases estadounidenses ubicadas en la región. O sea, si se va a poder viajar de elementos de la Fuerza Armada estadounidense ubicados en la base de Qatar, van a poder viajar hacia allá bases estadounidenses en Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Presumiblemente sí, pero eso no se ha aclarado. Qatar tiene la ventaja de que puede resistir este bloqueo por mucho tiempo porque en cuanto a ingreso per cápita es probablemente el país con el mayor ingreso per cápita del mundo o uno de los primeros. Y además tiene, si bien es un país que todavía depende fundamentalmente de exportaciones gasíferas, no tanto de petróleo, pero petróleo y gas, por otro lado tiene el fondo soberano, si no me equivoco, el más grande del mundo. ¿Qué es un fondo soberano? Es cuando países que dependen de recursos primarios de exportación cuyo precio no controlan y que fluctúan en el tiempo, hacen caja en los buenos tiempos para tener recursos que se invierten en la economía global, ¿no? Para generar ingresos ajenos a ese recurso primario que en primer lugar es finito, se va a acabar algún día, y en segundo lugar tiene cotización internacional muy voluble. En el caso del petróleo, por ejemplo, llegó a costar hace unos años $140 el barril y llegó a caer alrededor de $30 el barril el año pasado. Entonces, claro, si esto se sostiene en el tiempo, va a ser complicado para Qatar, pero por ahora Qatar, si bien va a tener un impacto inmediato,
tienen los recursos para sobrellevar lo peor de esta crisis. ¿Y es pura coincidencia que se dé esta decisión después de la visita de Donald Trump a Arabia Saudita? No lo creo en lo absoluto. No solo viaja Trump a Arabia Saudita y un mes después ocurre esto, sino que antes, inmediatamente antes del viaje de Trump a Arabia Saudita, el jefe de gobierno de los Emiratos Árabes Unidos viaja a Estados Unidos. Siendo todos aliados norteamericanos y teniendo Estados Unidos bases militares en estos países, me cuesta creer que esto no se haya discutido en algún nivel. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA ha señalado estar aún en contacto con el comité organizador de la edición 2022 de la Copa del Mundo, precisamente en Qatar. A través de un mensaje enviado vía correo electrónico a la prensa, la FIFA también precisó que mantiene en comunicación permanente con el Comité Supremo para la entrega y el legado de los asuntos relativos al Mundial 2022. Esta institución se negó a comentar directamente la situación diplomática que involucra a este país del Golfo, que además del Mundial organiza este año 72 eventos, de los cuales 39 serán competencias internacionales. Y hasta ahora la mayor preocupación era el calor. Ahora bueno, ha cambiado, ya no es solo el clima. Cambiando de tema. Una vigilia por las víctimas del atentado del sábado reunió hoy a miles de londinenses junto a su alcalde, que dispuso la reapertura del emblemático puente de Londres. La policía británica confirmó la identidad de 2 de los atacantes y se supo que uno de ellos había sido investigado por las autoridades británicas. Las autoridades ya han revelado la identidad de 2 de los 3 terroristas que atacaron Londres este fin de semana. Se trata de Huram Shazad Butt y Rashid Redouane. De acuerdo con el subcomisario jefe de Scotland Yard, Mark Rowley, uno de ellos era conocido por los servicios de seguridad, pero no había evidencia de que estuviera planeando un ataque. Ese es Huram Shazad Butt, que incluso apareció en un documental titulado Los yihadistas de la puerta de al lado. Una vecina que denunció a Apps, como lo identificó el Daily Mail, señaló que el terrorista dijo en algún momento: "Estoy dispuesto a hacer lo que sea en nombre de Alá, incluso matar a mi madre". El sábado por la noche, la atención y la preocupación del mundo nuevamente apuntó al Reino Unido cuando los terroristas atropellaron con una furgoneta a varios transeúntes cerca del puente de Londres y luego apuñalaron a diversas personas cerca del mercado de Borough. En 8 minutos, la policía logró abatirlos disparando medio centenar de balas. El ataque reivindicado por el Estado Islámico dejó 7 muertos y 48 heridos, de los cuales 21 están en condición crítica. La primera ministra británica saludó la acción de los policías de Londres y aseguró que enfrentar a la ideología extremista es uno de los principales retos de este tiempo. Es momento de decir ya basta. Todo el mundo tiene que seguir con su vida como lo harían normalmente. Nuestra sociedad debe seguir funcionando de acuerdo con nuestros valores. Pero cuando se trata de controlar el terrorismo y extremismo, las cosas deben cambiar. En una demostración de unidad, solidaridad y coraje, miles de londinenses se reunieron en el Butterfield Park este lunes, cerca del municipio de Londres, para una vigilia en homenaje a las víctimas. La ceremonia estuvo liderada por Sadiq Khan, el alcalde de la capital británica, que es de religión musulmana. Londres se opone a este cobarde ataque en nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestros valores y a nuestra forma de vida. Como alcalde quiero enviar un claro mensaje a los enfermos y malvados extremistas que cometen estos crímenes. Ustedes serán derrotados, no ganarán. El de este fin de semana ha sido el tercer atentado en Londres en menos de 3 meses y ocurrió a 5 días de las elecciones. Y precisamente estando a 5 días de las elecciones, muchos se preguntan cómo va a impactar este atentado terrorista entre los votantes. Se estaban acercando, ¿no? El Partido Laborista con el partido de Theresa May, a pesar de haber estado casi 20 puntos de distancia por encima de Theresa May, ¿no? Sí. Ahora, ella ha sido ministra del Interior, ¿no? Y se le acusa de haber limitado los fondos de la policía. Eso podría actuar en su contra, pero también algunos dicen, bueno, quizás ante la incertidumbre prefieren a alguien que ya esté conocido, que ya esté en el poder, a un cambio que no pueden saber bien hacia dónde va. A ver, lo que pasó en Francia se está convirtiendo en la norma. Los atentados terroristas no parecen hacer una diferencia dramática en intención de voto. Normalmente, si hicieran alguna diferencia en un sistema que está volviendo hacia el bipartidismo, por lo menos temporalmente, como el británico, uno hubiera dicho que haría una diferencia en favor de, no solo de los conservadores, que históricamente han sido vistos como más competentes o más duros en temas de seguridad,
yo diría que más duros que competentes. Por ejemplo, ahora están hablando de elevar penas. Eso proyecta imagen de dureza, pero no hace ninguna diferencia práctica. Sobre todo con gente que está dispuesta a morir, ¿no? Años de cárcel probablemente no sea un disuasivo suficientemente poderoso. En el caso específico de Theresa May, esto debería haberla ayudado bajo circunstancias normales, porque ella fue la encargada de combatir el terrorismo, que en el caso de Gran Bretaña es una tarea fundamentalmente policial, no militar, y ella fue lo que aquí se llamaría ministro del Interior durante 6 años. El tema es precisamente que ha sido 6 años continuos ministro del Interior y luego un año más prácticamente primer ministro, y esto ha ocurrido bajo su gestión. Y ha habido 3 ataques en menos de 3 meses, en vísperas de elecciones, cosa que, como dice un artículo del día de hoy de Fernando Reinares, especialista español en terrorismo, a través del título dice, ni imprevisto ni incomprensible. Esto era previsible y aún así no se pudo detener. Y claramente ha habido fallas de inteligencia. Se suele decir, la comunidad musulmana debería colaborar más con las autoridades. Bueno, en este caso la comunidad informó a las autoridades de cuando menos una de estas personas. Fueron expulsados, fue expulsado uno de ellos de 2 mezquitas. Exacto. O sea, la comunidad hizo su parte. Acá las fallas están en la inteligencia policial, que alega falta de recursos. Y ahí entra a tallar nuevamente el problema que esto le ocasiona a Theresa May. Porque bajo su gestión, al frente del Ministerio del Interior, Home Department, o Secretaría del Interior. Del Interior, ¿no? Sí, se recortaron fondos a las fuerzas policiales. Ella alega que no se recortaron fondos para combatir el terrorismo, se recortó en otros lados. Pero el hecho concreto es que se recortó el número de efectivos policiales, habría más policías patrullando la ciudad, de no haberse producido esos recortes. Si eso se podía justificar bajo las circunstancias del momento en que se tomó la decisión, es una discusión ya bizantina. El tema es que eso no la va a ayudar en esta campaña electoral. Y sobre la comunidad de musulmana en Inglaterra, además, no solo fue expulsado este atacante suicida de las mezquitas, sino que además se han dicho ellos, los imanes, que no van a administrar ningún tipo de ceremonia religiosa póstuma a los que han causado esas muertes. Sí, como vimos en el reportaje, vecinos lo denunciaron. Había un documental en el que aparecía rindiendo honores a una bandera de ISIS. Claro, lo que alega el gobierno es que radicales hay muchos, pero cuáles de ellos se convierten en terroristas no es fácil determinarlo. No hay recursos para hacerse seguir a todos. Se especula o se hace cálculos sobre quiénes tendrían mayor posibilidad de convertirse en terroristas activos y se sigue a esos con los recursos que existen. Lamentablemente se cometen en ese proceso errores como este. Y veamos lo que estábamos comentando hace un rato, cómo estos últimos ataques pueden marcar o están marcando ya la campaña electoral, cuando ya solo faltan 3 días para que se vaya a las urnas en el Reino Unido. A solo 3 días de las elecciones generales, la diferencia entre los conservadores y los laboristas se redujo a solo 4 puntos porcentuales, según la última encuesta de la firma YouGov, publicada tras el último ataque terrorista de Londres. Visiblemente nerviosa, la primera ministra británica, Theresa May, dijo en una rueda de prensa que no podría vaticinar si los atentados podrían impactar en los próximos comicios. A lo largo de carrera política siempre he sido muy clara. Nunca he establecido expectativas de este tipo y nunca he vaticinado los resultados de las elecciones. Lo que hago es hacer campaña para ganar la confianza y el apoyo del pueblo británico. De otro lado, anunció una política que busca regular el ciberespacio, con el objetivo de evitar la propaganda de ideas extremistas como las de Daesh, que se adjudicó los ataques en el London Bridge. Sin embargo, el riesgo de perder la mayoría conservadora en el Parlamento a raíz de los últimos acontecimientos es cada vez mayor. Y es que la coyuntura ha sido propicia para el ascenso del líder laborista Jeremy Corbyn, quien pidió la dimisión de May tras fustigarla por los recortes y despidos en la policía. La policía y los servicios de seguridad deben obtener los recursos que necesitan, no los 20.000 despidos que Theresa May ha hecho contra la policía. Ella fue advertida por la institución, pero hizo caso omiso.
Además, Corbyn propuso aumentar la presencia policial con 10.000 nuevos agentes, así como el número de oficiales en el país. Estamos comentando que el fondo de la campaña de Jeremy Corbyn es rosado, no rojo, ¿no? Sí. Un poco para bajarle un poco el tono de izquierda. Presumo, porque el símbolo era una rosa sobre fondo rojo. Pero ahora ahí al menos no aparece la rosa y el fondo ya no es rojo, es rosado. Y presumo que el mensaje, o sea, en general Corbyn tiene el mérito de que, digamos, va a morir con las botas puestas. Él ha llevado una plataforma electoral muy a la izquierda de lo habitual en las últimas décadas en el Partido Laborista. Todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre electoral, por eso Theresa May convocó elecciones anticipadas, que prometió no iba a convocar, y aún así ha logrado remontar. Tal vez precisamente por contraste, tú decías en el corte que le dicen Theresa Maybe. Maybe quiere decir quizá o tal vez. Ha demostrado ser alguien que cambia de posición bajo presión y alguien muy dubitativa. Y entonces, curiosamente, frente a esa actitud, la actitud de firmeza en los principios de Corbyn, en un contexto de descrédito de la política, es vista con cierta simpatía. Por lo menos con Corbyn sabes a qué atenerte. Y sobre estos ataques, Donald Trump ha vuelto a criticar en Twitter al alcalde de Londres, Sadiq Khan, asegurando que sus explicaciones y su llamado a la calma luego del ataque del sábado fue una excusa patética. Y así señala el tuit, excusa patética del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien tuvo que pensar rápido después de su declaración sobre 9 razones para alarma. Luego aseguró que los medios tienen por delante una dura tarea para vender. Por la tarde, la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, acusó a la prensa a obsesionarse con los tuits del presidente, aunque dijo que Trump ha sido extremadamente claro en su solidaridad con el Reino Unido. Vea, el presidente ha sido muy claro en que estamos en completa solidaridad con el Reino Unido, en proteger esa relación y asociación. Estamos totalmente comprometidos a hacer todo lo posible para ayudarlos en este proceso y condenamos cualquier acto similar. Bueno, desde la oficina del alcalde de Londres han dicho que están muy ocupados para contestar. Miles de personas desafiaron el temor y acudieron al concierto con el que Ariana Grande y otros artistas tributaron homenajes a las víctimas del atentado del 22 de abril en Manchester. La ciudad de Manchester desafió al miedo y al terrorismo en un multitudinario concierto benéfico ofrecido por la estrella pop Ariana Grande en el estadio Old Trafford. One Love Manchester fue el evento benéfico que unió a una serie de artistas internacionales para homenajear a las víctimas del atentado terrorista que dejó 22 muertos el pasado 22 de mayo, tras el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Robbie Williams, entre otros, brindaron un show de 3 horas inspirado en la solidaridad. Don't Look Back in Anger, no mires atrás con ira, fue el tema que Coldplay, Ariana Grande y los miles de asistentes entonaron como un himno. A manera de despedida, la cantante estadounidense, muy conmovida, interpretó el tema Somewhere Over the Rainbow.
Al volver, Leopoldo López rechazó negociar con el gobierno de Maduro un posible arresto domiciliario. Además, rechazo al muro que Ecuador construye en la frontera con nuestro país. El líder opositor venezolano Leopoldo López rechazó la posibilidad de negociar un arresto domiciliario con el gobierno venezolano. La información la dio su esposa Lilian Tintori horas después de que se difundió un video en el que López destaca los 2 meses de marchas contra el gobierno. Quiero expresar mi más profundo reconocimiento y admiración a los cientos de miles de venezolanos que han salido a las calles a protestar legítima, pacífica y constitucionalmente por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Este es el mensaje del líder opositor Leopoldo López, que envió desde su celda en la cárcel militar de Ramo Verde, luego de sostener un encuentro con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la canciller venezolana Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez. El dirigente del partido Voluntad Popular expresó su pesar por la muerte de más de 60 personas como resultado de la represión en las protestas de los últimos 65 días. En el clip de más de 3 minutos, López también invocó a los manifestantes a no abandonar las calles. A toda Venezuela, mi invitación es a que continúen en las calles, con firmeza, con determinación, siempre pacífico, pero permanente. Una lucha que no puede cesar hasta que logremos la victoria. La visita de Zapatero y de prominentes figuras del chavismo generó suspicacias sobre la posibilidad de que López haya alcanzado algún tipo de negociación con el gobierno para su libertad. Horas después, Lilian Tintori, esposa del preso político, informó que a Leopoldo López le ofrecieron casa por cárcel en la reunión con la comitiva encabezada por Rodríguez Zapatero, pero que el líder opositor lo rechazó rotundamente. Leopoldo jamás va a negociar su libertad antes de la libertad de Venezuela. También le hablaron de una medida, casa por cárcel, y Leopoldo dijo: deben salir todos los presos políticos, no solo yo. Deben salir todos los presos políticos. Y para que logremos la paz en Venezuela, lo primero que tiene que pasar es que la Guardia Nacional baje las armas. Leopoldo López fue enjuiciado y condenado a 13 años y 9 meses de prisión por su presunta responsabilidad en las protestas del 2014. Aunque varios gobiernos y organizaciones pro derechos humanos consideran a López un preso político, Maduro ha descartado liderarlo. Bueno, lo que comentábamos viendo la nota que tú decías, bueno, no lo ha desmentido el gobierno este ofrecimiento que dice del que habla Lilian Tintori. No, el gobierno chavista hace todo lo humanamente posible por convertir en un mártir a Leopoldo López, que recordemos apoyó explícitamente el golpe de Estado del 2002 en las calles, intentando detener a un ministro, el ministro del Interior del gobierno de Chávez. O sea, empezó su carrera política a nivel nacional como un golpista, pero ahora es un mártir de la democracia, gracias al chavismo. Y a un juicio tan injusto. Por eso. Hubo violencia de parte de la oposición el año 2014. Pero no llamó a matar tampoco. Pero el punto es ese. A él no se le acusa de haber ordenado la violencia. Bueno, se le acusa de haberla instigado por un mensaje que hubo que llevar semiólogos chavistas para que interpretaran de una manera francamente discutible las cosas que sí dijo, porque en honor a la verdad, sí hubo violencia de la oposición, pero no hay ninguna evidencia de que él haya instigado la violencia del 2014, y ahora le ofrecen, según una versión de Lilian Tintori, dejar la prisión para irse a casa, con lo cual obviamente su imagen pública perdería estatura, pero le dieron exactamente la posibilidad de hacer lo que hizo, de modo tal de que su imagen pública siga creciendo. No me voy de aquí mientras no se vayan todos los presos políticos. La paradoja además es que si eso no fuera cierto, podrían haberlo desmentido. El gobierno no ha desmentido
haber hecho la oferta. Y ha ido una delegación de gran peso político, ¿no? Está la canciller. ¿Qué hacía la canciller ahí si no había una oferta política de por medio? Está su hermano, que es alcalde. No es juez, también. no es fiscal, no es abogado, ¿no? Y con un expresidente. Y con un expresidente del gobierno español, que presumo actuaría como garante en caso de llegarse a un acuerdo. El diario El País informa también sobre, acá estamos la foto, la alcaldesa de Madrid ha recibido a los padres de Leopoldo López, en lo que marca, el mismo País lo dice acá, el diario español, Manuela Carmena, se distancia de Podemos, del grupo político, al recibir a los padres de Leopoldo López. Un gesto político, entonces, que la diferencia de Podemos. Bueno, dicho sea de paso, Podemos tiene una crítica válida cuando dice quienes ven a Uribe como un demócrata ejemplar, un presidente bajo cuyo gobierno se produjeron más de 2 millones de desplazados internos en Colombia y los asesinatos del caso de los falsos positivos, sin embargo, son críticos acérrimos del gobierno venezolano. Entonces, yo estaría de acuerdo en decir, bueno, hay una derecha en América Latina a la que puedes acusar de hipócrita. Sí. Pero la respuesta a la hipocresía de esa derecha no es tu propia hipocresía. Con el caso de Venezuela. Exacto. Entonces, por lo menos Carmena, un izquierdista que dice defender los derechos humanos, no puede estar a favor de un encarcelamiento. No puede estar a favor de detenciones arbitrarias, como lo dice la propia Naciones Unidas. Y por razones políticas. Y de represión francamente indiscriminada. Así es. El oficialismo venezolano anunció para el 30 de julio la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, pero la resistencia en las calles continúa en el tercer mes de protestas. La oposición venezolana volvió a realizar un plantón en varias zonas de Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Con la bandera venezolana caminaron entre los autos, usaron remolques con tierra y prendieron fuego neumáticos para obstaculizar las vías principales de la capital. Las protestas volvieron a ser castigadas con gases lacrimógenos y perdigones. Desde temprano, agentes de la Guardia Nacional y de la policía se dispersaron en distintos puntos para impedir el avance de los manifestantes. Voceros de la MUD denunciaron casos de robo por parte de efectivos de la GNB contra manifestantes. A pesar de la violencia, varios dirigentes opositores como el diputado Juan Requesens invocaron a los ciudadanos para que continúen la resistencia. La violencia no puede más que las ganas de cambiar de este pueblo. Nosotros estamos en resistencia, estamos en desobediencia cívica, pacífica y estamos luchando por cambiar esto. Mientras tanto, el oficialismo presentó este lunes la propuesta de modificación de bases de la Asamblea Nacional Constituyente, de las que se desprende la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de realizar un referendo que apruebe el nuevo texto constitucional que se genere. La presentación de esta propuesta se da un día después de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara el 30 de julio como fecha para la realización de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Según Lucena, hay más de 55.000 registrados como candidatos para los puestos de la Constituyente, integrada por 364 representantes territoriales y 181 sectoriales. La estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, ha perdido unos 2.410 millones de dólares desde el 2010 debido al robo de combustible a través de tomas clandestinas. Este fenómeno ha crecido mientras el precio internacional del crudo aumenta. El robo de gasolina en México ha crecido en los últimos años de la mano del aumento del precio internacional del crudo, según dijo a la AFP Carlos Murrieta, director de transformación industrial de la estatal Petróleos Mexicanos. El responsable de Pemex detalló que el monto de combustible robado a la compañía desde 2010 a través de tomas clandestinas equivale a unos 2.410 millones de dólares. Esta parte de robo yo sí creo que nos afecta mucho, como dijimos, en la parte económica, en la parte de abasto, en la parte de seguridad, pero creo que se tiene que ver como una afectación importante a México, a la comunidad, a las sociedades. Pemex reportó una pérdida de 3.295 millones de dólares en el primer trimestre de 2016. En el mismo periodo de este año ganó 4.675 millones de dólares.
Y de 2012 a marzo de 2017, el número de tomas clandestinas pasó de 186 a 2.683, de acuerdo con cifras oficiales. Si alguien está vendiendo combustibles en tambo, en la calle, perdón, pero eso es robo de combustible, está metido en el robo de combustible, no tenemos que demostrar más. En México, los ladrones de combustible son conocidos como huachicoleros, pandillas a las que el gobierno intenta disuadir con operativos de seguridad. En el céntrico estado de Puebla, el 3 de mayo, se registró una confrontación entre soldados y presuntos ladrones de gasolina que dejó un saldo de 10 muertos, 4 de ellos militares. La Cancillería peruana pidió a Ecuador paralizar la construcción de un muro fronterizo entre Huaquillas y Aguas Verdes. La obra, iniciada hace más de un mes, ha causado el rechazo de comerciantes ecuatorianos que ven afectados sus negocios. La construcción de un muro en Ecuador al lado del Canal Internacional de Zarumilla, en la frontera con Perú, ha motivado las protestas de los comerciantes de Huaquillas, al sostener que la obra perjudica el intercambio comercial, así como los empleos. Los manifestantes se dirigieron hasta su municipio, en donde exigieron la reubicación de sus puestos. A esta protesta se sumó el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que exige la paralización de la construcción al asegurar que merma la integración entre ambos países. Además, nuestra Cancillería recordó que Quito se comprometió en dejar disponibles 10 metros en la margen derecha del Canal Internacional para el tránsito, en el marco del Acuerdo de Bases de 1998. De igual manera, advirtió que la obra eleva el peligro de inundaciones en la localidad de Aguas Verdes, en territorio peruano. Por el lado ecuatoriano, el Ministerio de Vivienda descartó que la infraestructura restrinja el paso de personas y aseguró que la obra apunta al reordenamiento de la zona y reforzar la lucha contra el contrabando. El proyecto cuenta con una inversión de $4.4 millones y será entregado el 25 de septiembre. Bueno, ¿cómo zanjar este impasse, que parece que es el primero desde que se llegó al acuerdo de paz? El primero serio. Ahora, espero que con el nuevo presidente sea más fácil. Dicho de paso, para que la gente no tenga dudas respecto a la justicia de la demanda peruana, el acuerdo de bases del año 98, en su artículo 21 dice explícitamente, cito, lo siguiente: dejar disponibles 10 metros en la margen derecha del canal y construir en esa franja un camino de servicio. O sea, pero está pidiendo exactamente lo que está en el acuerdo. Y cuando uno ve las fotos, porque yo no he estado en la región, el muro está básicamente al borde del río. O sea, no se está cumpliendo con dejar disponible 10 metros en la margen derecha. Pero además, la otra cuestión es que uno de los argumentos es que esto es para detener el contrabando. Según la versión peruana, porque la versión ecuatoriana dice que el muro es más pequeño, la versión de la Cancillería peruana es que el muro tendría unos 2 kilómetros de largo. La frontera tiene 1.529 kilómetros de largo, si no me equivoco. O sea, no va a detener el contrabando. O sea, simplemente te tienes que ir unas cuadras más a derecha o izquierda y pasas por donde no haya muros. O sea, es absurdo, ¿no? Que la mayoría de muros lo son, ¿no? Sí. Una pausa y al volver. Un nuevo tiroteo en Orlando generó alarma, pero la policía aclaró que no fue terrorismo. La policía estadounidense descartó vínculos terroristas en el tiroteo registrado hoy en Orlando, Florida. Según la información oficial, un hombre que fue despedido abrió fuego en su empresa y mató a 5 personas antes de matarse. Un ex empleado de una tienda de toldos, Fianna, en las afueras de Orlando, en Florida, desató una balacera en el lugar. El hombre de unos 45 años ingresó y abrió fuego en el lugar, hiriendo de muerte a 5 personas, entre ellos el dueño del local. El sheriff del condado Orange, Jerry Deming, dijo que al parecer el atacante estaba enojado por haber sido despedido, por lo que decidió vengarse y disparar contra sus antiguos compañeros de trabajo para después terminar con su vida. Demings informó además que el hombre llevaba consigo una pistola y una navaja y afirmó que no se ha hallado ninguna conexión entre el sujeto y alguna organización terrorista.
Este es el segundo tiroteo que se registra en los últimos meses en Orlando, a pocos días de que se conmemore el primer aniversario del ataque a la discoteca Pulse, el 12 de junio del año 2016, en el que unas 49 personas murieron a manos de Omar Mateen, un guardia de origen afgano que había declarado su fidelidad al Estado Islámico. Vamos ahora a retomamos noticias desde Estados Unidos con Donald Trump, o vamos a Hong Kong. No, sí seguimos con Trump entonces. Bueno, que ha vuelto a tuitear, hecho varios tweets hay, pero sobre todo ha pedido este lunes a la Corte Suprema de Justicia acelerar el tema de la audiencia sobre su orden ejecutiva del veto migratorio. Además lo ha dicho así, veto migratorio. En su primer tuit aseguró: el Departamento de Justicia deberá exigir una audiencia acelerada de la diluida prohibición de viaje ante la Corte Suprema y buscar una mucho más dura. Añadió que el Departamento de Justicia debió haberse quedado con la versión original de la prohibición de viajes, no con la suavizada políticamente correcta enviada a la Corte Suprema. En un tercer tuit dijo: en cualquier caso, estamos haciendo una investigación exhaustiva de la gente que entra a Estados Unidos para mantener a salvo nuestro país. Los tribunales son lentos y políticos. Finalmente señaló: la gente, los abogados y las cortes pueden llamar como quieran, pero estoy llamándola como lo que necesitamos y como lo que es una prohibición de viaje, un veto migratorio. Es un veto migratorio lo que ha dicho Donald Trump, y ese es el punto, ¿no? Si está ayudando con eso a que su causa pierda más bien en los tribunales o no. No es lo que ha estado diciendo desde Hawái, quien se ha quejado, ha dicho: no está ayudando Donald Trump, ¿no? O sea, está jugando por nosotros. Es imposible entender la lógica de lo que hace. McMaster dice: no reveló secretos en la reunión con Lavrov, el canciller ruso, y él escribe un tuit diciendo: sí revelé secretos y tenía autorización para hacerlo. Cosa que, dicho ese paso, es técnicamente cierta, pero estás desautorizando a alguien que para muchos es el garante de que no cometas los errores a los que eres propenso. Su propio subsecretario de Justicia trata de ayudarlo diciendo: no sacó a Comey, no lo sacó el presidente, lo saqué yo, al jefe del FBI, y no lo saqué por la investigación sobre la conexión entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Y él escribe un tuit diciendo que sí tomó la decisión personalmente de destituir a Comey por la investigación. Y ahora, nuevamente, o sea, el Departamento de Justicia no cambió el decreto ejecutivo por ser políticamente correcto. Lo cambió porque no aprobaba los estándares que establece la Constitución a juicio de las Cortes. Porque se considera discriminatorio por ser un veto. Ahora, en todo caso, él no está hablando de él ha dicho veto migratorio, no ha dicho veto a los musulmanes, que ahí sí podría ser más claro el punto y jugar en su contra. Claro, pero el argumento de muchos era: el que no sea una prohibición para todos los musulmanes del mundo no quita que en la práctica sea una prohibición que afecta única y exclusivamente a musulmanes. En la primera versión eso era claro. En la siguiente versión ya no era tan claro, pero el juez lo pone en contexto de las declaraciones de campaña y posteriores, donde demuestra que la intención sí era un veto contra los miembros de una determinada religión. Acto discriminatorio que atenta contra la Constitución de los Estados Unidos. Y los jueces no tienen que fijarse en que si eso asegura o no asegura a los estadounidenses, si eso va a considerarse una medida apropiada por el momento en que se vive o no. Lo que tiene que atenerse es a la cuestión constitucional y legal, sí. Si es discriminatorio o no. Sí, pero además, básicamente era una medida que afectaba, por ejemplo, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, digamos, refugiados. No hay un solo caso de una muerte en los Estados Unidos como producto de un atentado terrorista perpetrado por un refugiado de religión musulmana. No hay uno solo. Así que también puede cuestionarse la norma por el lado de su eficacia. Miles de personas conmemoraron en Hong Kong los 28 años de la violenta represión en la Plaza Tiananmen en Pekín. La actividad fue boicoteada por sindicatos de estudiantes que consideran irrelevante su mensaje, según informó AFP. Miles de personas conmemoraron el domingo en Hong Kong los 28 años de la sangrienta represión de la Plaza Tiananmen en Pekín. La vigilia a la luz de las velas fue organizada por veteranos activistas pro democracia que recuerdan la represión militar de las manifestaciones en 1989. Sin embargo, en los últimos 2 años, sindicatos de estudiantes han boicoteado la vigilia porque consideran irrelevante su mensaje.
Algunos jóvenes activistas dicen que prefieren priorizar el futuro de la democracia en la ciudad y no en el conjunto de China, en un contexto de crecientes reclamos de la independencia total respecto a Pekín. En tanto, Estados Unidos, que recuerda cada año a las víctimas del evento, reafirmó su pedido al gobierno chino de respetar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Y esta es la foto emblemática que representa lo que fue Tiananmen, tomada por una cadena occidental antes que se cortara la señal. Un joven manifestante en Tiananmen enfrentándose a los tanques. De su suerte no se supo más. Pero ahí hay un dato que es interesante. Los primeros que se envía a reprimir son los destacamentos militares, si no me equivoco, de la propia capital, que además era gente que hablaba chino mandarín, o sea, podía entenderse con los estudiantes. Cuando ellos se niegan a reprimir a algunos, por ejemplo, acá los tanques se detienen, no siguen avanzando para no arrollar a la persona, lo que se hace es traer gente de otras regiones de China que no hablaba el idioma de los manifestantes, donde la posibilidad de empatía era menor y que sí reprimieron a mansalva. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió este lunes que por lo menos 100.000 niños están en condiciones extremadamente peligrosas en el oeste de Mosul, donde todavía las fuerzas iraquíes luchan por expulsar al Estado Islámico. El representante de UNICEF en Irak, Peter Hawkins, señaló que la vida de los niños está en riesgo, están siendo asesinados, heridos y usados como escudos humanos. En algunos casos se han visto obligados a participar en combates. Las autoridades israelíes participaron este lunes en una ceremonia que conmemora el 50 aniversario de la Guerra de Oriente Medio de 1967, conocida como la Guerra de los 6 días. Durante ese verano, el ejército israelí logró apoderarse 5.900 kilómetros cuadrados de Cisjordania, la ciudad vieja amurallada de Jerusalén, y más de 2 docenas de pueblos árabes en la zona oriental de esta ciudad. También conquistó los altos del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto, así como la Franja de Gaza. Esto fue lo que dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu esta noche. Ustedes dieron un golpe aplastante sobre nuestros atacantes y frustraron la trama para estrangularnos. Esa maravillosa y defensiva guerra que soportamos fue la más justa y moral. Nos dio una abundancia de logros. Demostró a nuestros enemigos que no somos una nación de arenas movedizas. Hasta entonces debe entenderse que se trataba simplemente de cortar Israel, hacerla más estrecha y que sería el fin. Pero ustedes demostraron que nuestras raíces están plantadas para siempre. Al volver, Bill Cosby en el banquillo de los acusados al comenzar su juicio por abuso sexual. Además, este lunes comenzó el juicio contra el actor estadounidense Bill Cosby, de 79 años, por delitos de agresión sexual contra la ciudadana canadiense Andrea Constant, una de las más de 60 mujeres que han acusado al actor por el mismo delito. La causa, que durará unas 2 semanas, es vista en el tribunal de Norristown, una pequeña ciudad en la periferia del noroeste de Filadelfia, en Pensilvania. El cantante Bob Dylan podrá cobrar el premio de casi $1 millón por haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. El cantautor envió este lunes su discurso de aceptación del premio a la Academia Sueca, por la que podría recibir los $923.000 con los que está dotado este premio. Dylan, de 76 años, no participó en la ceremonia de entrega del reconocimiento en diciembre del 2016. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana.